Muy buenos días, estimados amigos. Reciban desde el Cusco, capital histórica del Perú, patrimonio de la humanidad, un cordial abrazo por el mes de junio. Nuestra tierra sagrada, la capital histórica del Perú, acaba de rememorar este 21 de junio su Inti Raymi, aunque acá se celebra el 24 por razones que conversaremos otro día. A ver, ya estamos en comunicación con Carlos Paredes a través del celular. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jesús, un gran abrazo y un saludo muy particular a Cusco, que acaba de cumplir su día jubilar como capital histórica del Perú y del mundo, y como capital histórica del Perú. Carlos, bueno, el gobierno acaba de prolongar el estado de emergencia, aunque ya va a ser menos restringida la cuarentena. ¿Cuál es la evaluación que tienes de estos primeros 100 días del estado de emergencia, de las políticas económicas? ¿Cómo ves el desenlace? ¿Cuál es el primer balance que puedes hacer desde la perspectiva tuya? Bueno, el primer factor tiene que ver con cómo se aprecia el desarrollo de la pandemia, mirando el Perú desde las regiones. En esa condición lo que tenemos es que hay 17 departamentos del Perú que tienen menos de 100 fallecidos. Tenemos más o menos 1.600 distritos rurales de los 1.800 que el Perú tiene, que no tienen fallecidos. Y eso obedece al hecho de que predominan las comunidades campesinas, que viven en un aislamiento y dispersión natural en razón de que habitan cerca de las fuentes de agua y de los terrenos fértiles. No viven en urbanizaciones de conglomerados y tienen una cultura de mantener un distanciamiento, porque la reunión común de ellos es la familia y se juntan solo cuando hay una faena o cuando hay una fiesta o cuando hay un mercado. Y como todo eso está restringido, entonces cumplen con una normalidad en esa materia. Y también, tras estudios hechos en el mundo, estudios científicos, se identifica que las personas que viven en altura tienen una ventaja en razón de una incidencia de los rayos ultravioleta del sol, y también por el hecho de que la oxigenación de la sangre es menor a mayor altura, y ese no es un hábitat favorable para el virus. Por esa razón, en el Perú tenemos que el 96.06% del total de fallecidos están de 0 a 1.000 metros de altitud. Para arriba hay menos del 4%. Y cuanto más alto se va, la incidencia en fallecimientos es mucho menor. Estas ventajas, que deben ser reflexionadas para poder mirar la necesidad de ir hacia esas formas de vida, creo que son la ventaja que mayor expresión está teniendo en este proceso. En segundo término, lo que tenemos en el país es una situación bastante desequilibrada en razón de que Lima solita implica más que la suma de 23 departamentos del Perú. Si a Lima se le suma Lambayeque, ya pasaría a ser más de la mitad. Lima ahorita es el 46.13% del total de fallecidos, con 4.124 de los 8.939 que hay. Entonces, Lima es el gran problema. Y creo que las medidas tomadas por el gobierno no están siendo equivalentes. Creo que han cometido el error de fijar las fases como fases planas,
solamente determinadas por tiempo de duración. Cada 15 días pasamos a la siguiente fase. Y no es así en otras experiencias del mundo, porque para pasar de una fase a la otra, ameritarlo. Y la ameritación tiene que ver con el cumplimiento de determinadas metas, de indicadores. Y Lima es el jalado en los exámenes. Sin embargo, pasa de grado, como los que, por ejemplo, no están haciendo el mayor esfuerzo para que esto no se dispare. Y ahí hay un desequilibrio que me parece que está a su vez motivado por un error en la mirada de cuál es la situación económica que se ha generado con la pandemia, con el parón de la economía, y el gobierno equivocadamente está pensando que reabriendo la economía, entonces la gente va a tener plata que no ha podido dársele vía un bono. Y con esa plata que va a ser fruto de las actividades que va a hacer, va a volver a tener ingresos como para poder comer. Y ahí hay un grave error. ¿Por qué? Porque la gente hoy está sin capacidad adquisitiva. Se abre la economía y no va a haber quien compre a la tienda que abra. Yo tengo una panadería, ¿y quién me va a comprar el pan si no hay plata para comprar? Entonces yo creo que en ese sentido el Banco Central de Reserva está con una mirada mucho más ajustada, porque ellos sí están más cercanos a la vida de las empresas, mientras que el gobierno está más cerca de la burocracia, hacer proyectos, si se aprueba o no se aprueba, si se distribuye o no el dinero por los ministerios y los gobiernos locales y regionales, más preocupado en un sistema burocrático estatal. En cambio, el BCR ha planteado, también coincidiendo con las organizaciones sociales, que haya el bono, porque ellos ven que si se amplía la demanda, es decir, si se da la plata a la gente, imagínate que de los 1.000 soles que me den mensuales yo compro 100 soles en panes. Entonces son 100 soles en panes, y si son 1.000 personas son 100 por 1.000, son 10.000 que van a comprar pan. Entonces la panadería que yo abro va a tener a quien vender. Mientras que eso no sucede, sin duda va a estar todo parado. Yo creo que hay un error y por esa razón le han dado pase a Lima, cuando más bien Lima debió ser una restricción mayor. Miren lo que ha sucedido en Argentina. Argentina ya había abierto, ya había flexibilizado más que el Perú, porque tiene índices bajos en materia de contagios y en materia de fallecidos. Pero las cifras se le han disparado. ¿Y qué ha hecho el gobierno argentino? Ha frenado en seco, ha puesto marcha atrás y ha declarado en cuarentena dura a todo el Gran Buenos Aires. Y el Gran Buenos Aires tiene más millones de habitantes que todo Lima. Es decir, se requería una medida de esa naturaleza que el gobierno no la ha tomado, y en ese sentido me parece un error. Carlos, comparto contigo el balance. ¿Qué cosa nos está demostrando? Que las medidas económicas solo han facilitado o han ido en una dirección de los grandes bancos. Tanto es así que ahora el propio señor Julio Velar del BCR está planteando abrir esa cancha con bonos a los trabajadores independientes. Segundo, la concepción centralista, que no conoce el país, sigue pensando que el Perú es pues plano. No hay esa realidad que tú acabas de reconocer, que el país es tan diverso y felizmente, por ejemplo, en el caso del Cusco vivimos en altura, Puno, Ayacucho, etcétera. No se debe este freno a la pandemia, a la gran actividad de los gobiernos regionales o municipales, sino es producto de la circunstancia geográfica de altura. Y tercero, ¿qué crees que se dé? Tú estás anunciando, estás señalando tu preocupación de que si hay un rebrote, no vaya a ser que nuevamente entremos en una cuarentena. Pero yo supongo que el gobierno estará tomando sus precauciones para que esa cuarentena sea pues en las regiones y en las ciudades donde efectivamente existe ese problema. Sí, en efecto, yo creo que la medida
de ampliación que va hasta el 31 de julio, tiene la novedad de plantear una focalización, por lo que ha diseñado la mantención de la cuarentena como tal en solo 7 regiones, que son Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. Repito, en mi consideración, Lima ha debido estar a la cabeza de esa condición de cuarentena dura. En los demás lugares del país, tipo Cusco, hay una flexibilización mayor, que va a estar marcada por el hecho de que, digamos, va a haber un toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana, y que va a haber también restricciones o recomendaciones de restricción en movimientos, con el distanciamiento de 1 metro, el lavado frecuente de manos, el mensaje para hacer los controles de quienes están infectados y quienes no, el uso de mascarillas, el 50 de aforo en bancos, tiendas, mercados, desinfección, etcétera. Entonces, hay una idea de innovación respecto de la actividad, digamos, focalizada. Pero creo que en materia de la economía, en efecto, están fallando. Yo creo que es un error tremendo haberse sustentado para el reparto de bonos en los padrones de la ayuda social asistencial. En la ayuda social asistencial no están los microempresarios, no están los vendedores, comerciantes, quienes hacen actividades económicas y de toda característica por cuenta propia y que viven de su trabajo, mientras que el aparato de MIDIS para Pensión 65, para Foncodes, para Juntos, para etcétera, hay 30 y tantos programas sociales. Eso es lo único que han puesto en valor. Y por esa razón creo que la gente que está saliendo a vivir para buscar comer ha hecho 2 cosas. 1, cerca de 2 millones de personas se han trasladado de las ciudades al campo, a sus familias, y están viviendo allí. Ahí tienen comida, porque la comida sale de la chacra, y ahí están también con hospedaje, sin pagar. 2 millones de personas que comen todos los días y el Estado no les ha dado un solo real, porque tampoco están en padrones del asistencialismo. Y las comunidades campesinas en esa materia están abandonadas, sin embargo están asumiendo el rol más completo de dar hospedaje y alimentación sin ayuda del Estado. Esa es una cosa, Carlos. La medalla de oro que debería entregárseles en reconocimiento al aporte que están realizando. Carlos. Quienes están en las ciudades son quienes más están sufriendo y más condiciones de dificultad tienen. Y el gobierno, por esa razón, se le está pidiendo, se le está demandando que haga un reparto de bonos distribuido por DNI, de modo tal que toda persona que tiene DNI reciba 1.000 soles mensuales durante 3 meses. En esas condiciones sí podría hacerse algo más coherente en términos de combinar una cuarentena que sea, digamos, dura, o por lo menos medianamente dura, y segundo, que pueda haber capacidad adquisitiva para que se pueda comprar para alimentarse y para los elementos esenciales. Carlos, dos cosas. Una medida interesante también en estos días, que es esto del bono eléctrico, de 160 soles que asume para el pago de 24 millones de personas en sus recibos de luz eléctrica, que debería prorrogarse a todos los meses que está durando la cuarentena y meses adicionales. Lo mismo debería ocurrir en los servicios de agua y probablemente de telefonía. Carlos, es medida directa. Carlos, mime, una de las cosas que ha demostrado la crisis, la capacidad, digamos, de la población, es lo que tú dices, el regreso de millones de peruanos a las comunidades. Las comunidades ahora, hoy por hoy, son los lugares donde el virus es donde menos ha atacado,
la seguridad alimentaria está garantizada. Sin embargo, este gobierno no ha soltado recursos para la reactivación de la agricultura. Tengo el documento de Conveagro donde señala que se necesita urgente para esta campaña cerca de 1.500 millones de soles. ¿Por qué esa conducta del gobierno respecto a la agricultura, que en otras palabras le ha salvado, digamos, una mayor pandemia en las grandes ciudades? Departamental de Campesinos del Cusco y la Confederación Campesina del Perú hemos formulado una propuesta que ya había sido aprobada en la mesa de diálogo que se organizó con el Estado a raíz del paro nacional del 13 de mayo del año pasado. Y la mesa 5 de las mesas técnicas que se instalaron aprobó que se implemente sierra productiva en la mesa de agricultura familiar, cuestión que hasta el momento el gobierno no cumple, pese a haber sido un acuerdo por consenso. A esa propuesta que ya estaba aprobada la hemos adecuado a las condiciones de la pandemia y estamos demandando 1.000 millones de soles como Fondo Social de Innovación Productiva para que se aplique a 143.000 familias distribuidas en los 24 departamentos del Perú, a razón de 12 distritos por departamento, 500 familias por distrito. Esto haría que 143.000 familias tuviesen seguridad alimentaria más agua y saneamiento. Y cada una de las 143.000 se compromete a abastecer con alimentos vendiendo a 10 familias consumidoras, que pueden ser de su localidad o pueden ser de las capitales de sus provincias. Estamos hablando de 1.430.000 familias que se alimentarían, sumando familias productoras con familias consumidoras bajo este sistema, multiplicando por 4 miembros por familia, estamos hablando de 6.300.000 personas que estarían en condiciones de alcanzar seguridad alimentaria, además abasteciéndose con alimentos agroecológicos que sean biodiversos, de gran calidad nutricional, que aseguren un organismo con la suficiente capacidad inmunológica que permita que el cuerpo humano pueda tener capacidad de defenderse ante cualquier ataque de virus. Esa situación lamentablemente no está siendo escuchada por el gobierno. Y 1.000 millones de soles, Jesús, es casi la mitad de los 1.800 millones de soles que el gobierno invierte por año para Caliwarma, que es llevar la comida de Alicorp a las comunidades campesinas, es decir, compran comida chatarra para más bien malograr la salud de la gente en lugar de atender esta propuesta que está planteada. Bueno, dime, ¿y la reacción del gobierno sigue siendo paralizada? Ahora, ¿cómo hacemos eso extensivo en el tema regional, Carlos? Porque si solo nos vamos a quedar varados en la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura asuma las tareas que estás proponiendo, ¿no crees, por ejemplo, en el caso de la región Cusco, que más o menos tiene un PIN, ¿no?, un presupuesto inicial modificado para gastos de inversión que van por los 500 millones, pero por lo menos quedan 200 millones sin mucho horizonte que pueda gastarse este año? ¿No crees que los gobiernos regionales, si ven que el Ministerio de Agricultura no funciona, no crees que deberían asumir, porque para eso también son autoridades regionales, no crees que debería avanzarse también en esa perspectiva? Sin duda, Jesús. Mira, el Cusco tiene 182.000 unidades productivas de pequeña producción campesina. El gobierno regional tiene suficiente dinero como para poder destinar al tema de la alimentación. Yo estaba viendo debates que están habiendo a nivel internacional
donde se considera que en esta relación alimentación y salud, el número uno es la alimentación, porque de la alimentación depende la salud. La salud, comprendida como establecimientos de sanación, hospitales, postas, etcétera, eso es para una parte de la gente que, digamos, entra en condiciones de alguna enfermedad. Mientras que alimentación, nadie puede dejar de alimentarse diariamente. Y en ese equilibrio educación-salud, siendo ambos la primerísima prioridad ahora a nivel mundial, la agricultura para garantizar alimentación sana es la primerísima prioridad. La FAO y Naciones Unidas han acordado hace más o menos un mes una recomendación a todos los países del mundo para que tomen el sector productor de alimentos en la agricultura familiar como un sector estratégico en razón de la nueva situación en la que está el mundo. Sin embargo, en el Perú, lamentablemente, no tenemos autoridades que por lo menos escuchen esas ordenanzas mundiales o que por lo menos tengan este acercamiento a esta comprensión. Ahora, ¿y cómo están los gremios? Yo sé que por el tema del estado de emergencia los gremios agrícolas, laborales están un poco cerrados en sus posibilidades de manifestación, pero ahora que en julio relativamente va a aflojarse los temas de seguridad, los temas, digamos, de restricción de algunas cosas, ¿cómo está pensando articularse? Porque lo que he visto, Conveagro ha ido al acuerdo nacional, ha exigido cosas, pero si no hay una pulsación de fuerzas, como dices tú, las autoridades están pensando en cosas grandilocuentes. Por ejemplo, en el Cusco están pensando en las obras emblemáticas, como si eso va a generar empleo masivo. Eso va a generar un empleo muy restringido. Pero las cosas grandes, como es la seguridad alimentaria, el empleo masivo, no están en la agenda regional. ¿Qué crees tú que deben hacer los gremios agrarios, laborales, sociales, profesionales en ese terreno? Mira, yo puedo darte la experiencia que venimos realizando en la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, las federaciones integrantes de la Confederación Campesina del Perú. Estamos en reuniones permanentes a través de estos medios virtuales que han facilitado mediante el Zoom las posibilidades de diálogos, conversaciones, reuniones, asambleas, y digamos, estamos intercambiando experiencias, porque a lo que tú has mencionado como que los temas de vivir aislados y en altura son elementos centrales de cómo está siendo el comportamiento en el campo. Sin embargo, hay que agregarle el comportamiento de la organización comunal campesina, que tiene un control territorial. Todas las comunidades han puesto tranqueras al ingreso para regular el ingreso y salida de personas. No se permite el acceso de personas extrañas. Y personas que son de la zona, son de la comunidad, que vienen de fuera, van a una zona de cuarentena antes de poder mezclarse a estar con su familia. Nadie sale sin registro. Quien sale debe anotar con quiénes se va a entrevistar y luego debe informar con quiénes se entrevistó. Si además de los que anotó se ha entrevistado con alguien más, le preguntan si conversó a distancia o se acercaron, en fin, todo para llevar una especie de rastreo cholo, porque eso no va con una hoja Excel, no va con un registro, digamos, como el que lleva el Ministerio de Salud, pero es una cosa de dominio de las comunidades que está ocurriendo. ¿Has visto cómo están las rondas campesinas en Cajamarca? Claro. Aplicando, digamos, incluso medidas coercitivas a quienes violan las normas. Y eso también lo he apreciado, Jesús, de manera muy satisfactoria, que está ocurriendo en los barrios antiguos del Cusco, claro, en San Blas,
Sí. en Santa Ana, San Cristóbal, Es San fuerte. Pedro, y me parece valioso que las juntas vecinales estén cumpliendo un rol de supervisión, vigilancia, monitoreo, sanidad. Y entonces, ese es el bastión central de participación ciudadana que está llevando al éxito en las provincias, los distritos del país. Cuanto menos organización hay, como es el caso de Lima, que es el caos, sin duda alguna, la cosa está pues está muy fuera de control. Ahora, Carlos, Ahora, en relación, yo creo que qué medidas desarrollar, en realidad tenemos que ver formas de presionar mucho más a los gobiernos para que nos atiendan, ¿no? Porque en realidad esto puede ser muy peligroso. Se habla desde diversos centros de conglomerados científicos que esta situación en estas condiciones va a tomar no menos de 2 años. claro. Y hay quienes dicen que va a ser 5 años. Por tanto, tenemos que prepararnos a esta condición. Yo creo que, por ejemplo, en materia de actividades urbanas, se requiere reordenar la labor de las personas que se dedican a la artesanía, para que puedan hacer tejidos dirigidos a hacer las mascarillas, dirigidos a hacer la indumentaria de protección, dirigidos a poder, digamos, cambiar de rumbo sin necesidad de, digamos, dejar de hacer su labor, sino reorientar la manera de para qué sirve. Debemos hacer que cada municipio, cada posta médica tenga autónomamente su planta productora de oxígeno. El ejemplo que ha dado Quillabamba, recolectando dinero de la gente como haciendo una suerte de teletón, han conseguido ya el dinero, ya han comprado y están esperando que eso llegue, y le han pedido al gobierno que facilite el transporte del equipo que está viniendo de Colombia, porque lo han comprado de Colombia. Y así debe suceder. De ese modo rompemos el monopolio de 2 empresas que son las únicas que tienen, digamos, la producción de oxígeno en el Perú. Y así logramos autonomía de cada uno de nuestros distritos para que tengan su propio centro de producción. Entonces, hay que entrar también por una reorientación de prioridades de la economía. Así Y es. sobre el caballo, reordenar. Porque no vamos a esperar un dispositivo o no vamos a esperar que se ilumine alguien en el gobierno para que diga qué es lo que debe hacerse. Hay que hacer camino al andar. Carlos, una cosa que es importante, que hay que rescatar no solo en el Perú, sino en la humanidad. Ese exacerbado individualismo que ha venido configurándose del modelo ha fracasado. Lo que ha solucionado y viene dando una perspectiva, digamos, de bienestar, no de bienestar, por lo menos de resistencia a la humanidad, es la salida comunal, el espíritu colectivo. Tú has puesto ejemplos concretos. Las comunidades están resguardando su territorio, están garantizando su seguridad alimentaria, su permanencia en la vivienda. Solo las soluciones así colectivas, en el caso del Cusco, cantidad de ollas solidarias en los barrios periféricos de Cusco, la seguridad en los barrios históricos también fuerte, hay que felicitar a las juntas vecinales, pero es el espíritu colectivo, no la individualidad, la que está derrotando a la pandemia. No son las acciones de gobierno, sino las acciones de la sociedad. Imagínate, mucha gente pensaba que la acción comunal ya no iba a volver, que el individualismo era una supremacía casi absoluta en el concepto, en la filosofía de vida. Pero este examen de la pandemia está reubicando ese contexto. Sin duda, Jesús. Y yo quisiera también llamarte a, digamos, la reflexión siguiente. Yo creo que el hecho de que gente que se ha ido de Lima, caminando kilómetros de kilómetros de kilómetros para llegar a sus comunidades campesinas,
Vi el domingo un reportaje que hicieron de un reportero que acompañó a una señora con sus 2 hijos menores, que caminaron 600 kilómetros hasta la selva central y allí llegó junto con el reportero. Y la señora al llegar dijo: ¿en qué maldita hora me fui a vivir a Lima? Nunca más voy a volver, porque allá he visto la muerte cerca y aquí encuentro la vida. Esa reflexión tan potente creo que debe hacernos pensar sobre lo equivocado que ha sido el jalar todo hacia Lima, jalar todo hacia una especie de imán de las grandes ciudades. Creo que las 2 millones y capaz van a ser 3 millones de personas que se van a trasladar, porque cuando se reabra la economía, Jesús, va a haber mucha gente que no va a encontrar el trabajo que antes tenía. El restaurante donde era mozo ya no va a existir. La tienda donde vendía no va a existir. ¿Qué va a hacer? Se va a ir a la comunidad. Y en la comunidad lo que hay que hacer es que no viva como un hijo de la familia, sino que abra una nueva chacra y que tenga un nuevo predio. Y eso es posible gracias al riego tecnificado, porque el riego por aspersión permite poder convertir áreas eriazas en áreas fértiles, y entonces que vayan a convertirse en productores y se afinquen ahí para no volver. Y en relación a las grandes ciudades, Jesús, cuando estuvimos en esta aventura de la posibilidad de candidatura, tuvimos reflexiones muy interesantes donde tú también participaste, donde planteamos el tema de hacer ciudades satélite con el enfoque de casas huerta. Esa es la nueva orientación innovadora del urbanismo. Y habíamos planteado hacer uno hacia Chincheros, otro hacia Anta y otro hacia Andahuaylillas, por esa zona, asociándola a una descentralización del parque industrial para que los microempresarios del Cusco se afinquen en zonas cercanas, de modo tal que estén cerca del trabajo y no tengan necesidad de pasar todos los días por la Plaza de Armas del Cusco. De modo tal que desconcentramos el volcán que se implica una aglomeración tan grande y podríamos tener una vida mucho más descentralizada y más hermanada con la naturaleza y con las posibilidades de producir. Porque, por ejemplo, en un área de 200 metros cuadrados se puede hacer una casa en, digamos, 80 con un par de pisos y lo demás, jardines, pero huertos, productores de hortalizas, de algunos tubérculos, de algunos granos, que sean la comida básica que acompañe a lo que luego se va a tener que comprar. Pero hay que hacer rediseños. Y probablemente el rediseño mayor haya que hacerlo con Lima, porque Lima está calificado adicionalmente como una de las 5 peores capitales del mundo. Desorden, que están mal ubicadas, en razón de que Lima tiene más de 10 millones de habitantes y está en una zona desértica. La tragedia. Carlos, ya en el tema un poco más técnico, yo estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que haces, compartimos, pero yo veo una burocracia y una clase política retrasada. Yo pensé, por ejemplo, en el Cusco, en otras regiones, que los gobernantes, los alcaldes, la clase política, empezara a tomar medidas innovadoras, nuevas, empezando por lo que tú has dicho. Hay mucho parásito en la burocracia que cree que modificar el presupuesto es pues una especie de pecado mortal, ¿no es cierto? Dicen, no, el presupuesto ya está asignado. Pero le pregunto, pero si ese presupuesto no lo van a poder ejecutar porque estamos en tiempos de pandemia, para eso pues no necesitamos gran filosofía, no necesitamos una cumbre de intelectualidad, sino solo sentido común. Lo que has dicho, tenemos que hacer un viraje total en nuestro concepto y en el uso del presupuesto, en el nuevo reordenamiento de la ciudad, en la concepción de ir hacia el campo, porque esa es la única retaguardia segura que tenemos los seres humanos. Y en cuarto lugar, Carlos,
Hay mucha gente que nos está vendiendo cebo de culebra. Piensan que la crisis se va a empezar a resolver de julio. Yo comparto totalmente tu criterio de que estamos hablando de un horizonte de crisis entre 3 a 5 años. De tal forma que las tareas tienen que ser inmediatas, aunque con una reflexión profunda. Jesús, mira, nosotros en estos espacios de diálogo con los liderazgos de las organizaciones campesinas de todo el Perú y también con espacios de diálogo con autoridades, porque estamos también haciendo foros macrorregionales donde participan alcaldes, integrantes de gobiernos regionales, en fin, hemos diseñado medidas que consideramos deben ser la nueva repriorización de la economía y darle a esto carácter estratégico. Número 1, el tema alimentario en base a la agricultura familiar, porque es la única que garantiza que los productos sean agroecológicos, sin agroquímicos y por tanto vayan directamente a reforzar el sistema inmunológico de las personas. Y por tanto, den condiciones de responder al virus, pero también evitar enfermedades que provienen directamente de la mala alimentación, como son la obesidad, la diabetes, problemas cardiovasculares, en fin. Con una buena comida no se tiene esos problemas de salud. Y nosotros tenemos raíces profundas. Los incas fueron la sociedad de civilización que pobló el planeta, que tenía la mejor alimentación y la mejor salud. Hay estudiosos que señalan que esa salud hacía bien a su estado físico, pero además les daba una inteligencia superior. Porque mira tú Machu Picchu, mira tú toda la obra, y ahora físicamente podemos continuar viéndola. Y entonces, todo eso, no había GPS, no había drones para poder ver cómo es que se va a diseñar, dónde se va a diseñar. Todo eso era porque había un cerebro mucho mejor dotado. Segundo, la salud. Todo lo relativo a temas de salud, pero para poder fabricar y producir los elementos, tanto como materiales, como equipos técnicos, equipos profesionales, también el personal, en materia de lo que sería el cuidado. Todo eso debe ser producción nacional, debemos ir a la autonomía. Porque si vamos a estar en la necesidad de mascarillas, y las mascarillas deben ser de uso de un día, estamos hablando de 30 mascarillas por día, por persona. Multiplica por todo el total de personas que tenemos en el Cusco, por todas las personas que tenemos en el país, y mira los millones que hay que producir. Sí estuvimos muy atentos a producir polos cuando el Perú estaba en el Mundial, claro, pero no estamos igualmente capacitados para poder producir la indumentaria de cuidado y protección que se requiere ahora, no solo de los sanitarios, sino también de todas las personas. Tercero, cambio de matriz energética. En el cambio de matriz energética tenemos que abandonar los combustibles fósiles e ir a la energía solar. Y ahora hay algo mucho mejor que la energía de paneles solares, que es la energía calorífica que permite una mucha mayor producción y más barata. Tercero, tenemos que ir a un cambio de las condiciones del agua y saneamiento. Tenemos equipos de innovación tecnológica que además son no convencionales, que pueden permitir agua purificada para el 100% de hogares y un baño que recicla las aguas y se puede reutilizar esas aguas en riego. Otro tema, eliminación de la basura, porque eso causa también problemas de contaminación y provoca infecciones estomacales agudas que se expresan en diarreas, y cuando alguien tiene diarrea expulsa micronutrientes, y la recuperación de esos micronutrientes es muy difícil de hacerlo porque el tiempo es muchísimo más prolongado y se afecta la capacidad inmunológica. Entonces, en lugar de rellenos sanitarios hay que ir a la pirólisis. ¿Qué es la pirólisis? Implica poner toda la basura en un tanque que tiene agua hervida de 1000 grados de temperatura, desaparece todo, genera energía,
genera biogás, genera combustibles líquidos y genera un abono orgánico. Es decir, se puede industrializar la basura y evitar que nos cause los daños que nos está causando en materia de contaminación de aguas, ríos, ambiente y de los seres humanos. Y tenemos que ir, es decir, estas son el centro de las nuevas prioridades, y hacia eso debemos conducir de modo tal que la gente pueda en estas innovaciones reenganchar la imaginería de cómo va a trabajar. Olvidaba, señalar el tema de las telecomunicaciones, porque debemos ir a la teleeducación, a la telemedicina, a las telecomunicaciones en general, a los registros telemáticos que deban haber, y ahí tenemos que, en primer lugar, demandar que haya banda ancha para todo lado. Ninguna comunidad campesina debe dejar de tener banda ancha, internet de banda ancha, de modo tal que tenga la plena disposición de recursos como para poder acceder a todo este mundo de informaciones, pero además de convertir eso en algo utilitario que permita la nueva convivencia. Bueno, Carlos, ha sido un gusto de verdad conversar contigo. Hay alternativas, se ha planteado, se están construyendo alternativas desde distintos espacios. Siempre tu reflexión nos ayuda a pensar de mejor forma. Un gran abrazo, Carlos. Cuida a la familia, cuida la salud. Saluda a los amigos. Ya estaremos pronto encontrándonos. Gracias, Carlos. ¿Algún mensaje final para Cusco? Sí, Jesús. El agradecido soy yo. Y muy reconocido por la posibilidad de este reencuentro con el Cusco y contigo, que eres una persona con la que tenemos un diálogo muy fluido, y siempre es desafiante poder conversar contigo, y muy reconocido por todo eso. Gracias, un gran abrazo. Carlos. Amigos, ha estado con nosotros desde la ciudad de Lima Carlos Paredes González. Como han podido explicar, la crisis es de largo plazo, hay que plantearse medidas en el tema agrario, alimentario, económico, etcétera.